Génesis capítulo 24, y vamos a estar observando versículos del 1 al 10. Capítulo 24, versículo del 1 al 10. Voy a leerlo y luego, después de haberlo leído, me acompañan en oración para que el Señor sea hablando a través de su palabra a nuestros corazones. ¿Y quién mejor que Él para darnos la luz y las herramientas para poder extraer las perlas y tesoros que hay en este pasaje y en su palabra? Dice la palabra del Señor así: era Abraham ya viejo y bien avanzado en años, y Jehová había bendecido a Abraham en todo, y dijo a Abraham a un criado suyo, el más viejo de su casa, que era el que gobernaba en todo lo que tenía: pon ahora tu mano debajo de mi muslo, y te juramentaré por Jehová, Dios de los cielos y Dios de la tierra, que no tomarás para mi hijo mujer de las hijas de los cananeos, entre los cuales yo habito, sino que irás a mi tierra y a mi parentela, y tomarás mujer para mi hijo Isaac. El criado le respondió: quizá la mujer no quiera venir en pos de mí a esta tierra. ¿Volveré pues tu hijo a la tierra de donde saliste? Y Abraham le dijo: guárdate que no vuelvas a mi hijo allá. Jehová, Dios de los cielos, que me tomó de la casa de mi padre y de la tierra de mi parentela, y me habló y me juró diciendo: a tu descendencia daré esta tierra, Él enviará un ángel de delante de ti, y tú traerás de ella mujer para mi hijo. Y si la mujer no quisiera venir en pos de ti, serás libre de este mi juramento, solamente que no vuelvas allá a mi hijo. Entonces el criado puso su mano debajo del muslo de Abraham, su señor, y le juró sobre este negocio. Y el criado tomó 10 camellos de los camellos de su señor, y se fue tomando toda clase de regalos escogidos de su señor, y puesto en camino, llegó a Mesopotamia, a la ciudad de Nacor. Amén. Esta es la palabra de Dios, a la cual hacemos bien en acercarnos a ella con reverencia y pedir a Él por su guía y su luz. Bendito Dios, nos acercamos en esta hora para pedirte, oh Dios, que seas alumbrando nuestro entendimiento, que tu Santo Espíritu sea colocando y dando en nosotros lo que es necesario para que tu palabra llegue a lo más profundo de nuestra alma. Es de ella que se dice que es como espada de dos filos, y es a ella la que necesitamos hasta allí, Señor, donde será transformada nuestra vida, nuestra forma de pensar, de manera que tengamos la mente de Cristo. Ayúdanos a que lo que hoy podamos observar en este pasaje sea de edificación para nosotros, sea no solamente información, sino que también sea práctico en nosotros. Gracias por tu palabra, gracias por este tiempo, gracias, bendito Señor, porque un día tu mirada se fijó en nosotros y enviaste a tu amado Hijo, nuestro Señor Jesucristo, a morir por nosotros. Oramos creyendo esto, Padre, y creyendo también que tu Santo Espíritu nos ilumina y nos ayuda a entender tu palabra. En el nombre de tu amado Hijo Jesucristo te lo pedimos. Usa esta vasija que no es más sino barro en tus manos. Te damos gracias en el nombre de nuestro Señor y Redentor. Amén. Bien, este es uno de los capítulos que leía, que no se puede pasar sin leerlo completamente, pero vemos que son 67 versículos que hay en este capítulo. Y no quiero que este capítulo pase de manera rápida en nuestro estudio sistemático, porque hay mucho aquí que podemos extraer.
Esto en cuanto a este capítulo, pero ¿en qué en cuanto a nosotros? A menudo nos vemos expuestos a tomar decisiones en nuestra vida. A menudo, decisiones en nuestra vida que son importantes, que la intención y el deseo de nosotros es que sean conforme a nuestra voluntad, conforme a lo que queremos. Tomamos esas decisiones, que sean a favor nuestro. Pero lo importante a la hora de hacer algo o tomar una decisión no es lo que yo quiero, sino qué es lo que Dios quiere. Y este capítulo nos va a enseñar en cuanto a esto, en cuanto a hacer las cosas y tomar decisiones conforme a la voluntad de Dios. Esa es la voluntad de Dios. Pero hay dos cosas que pueden pasar cuando tenemos la voluntad de Dios enfrente. ¿Saben cuáles son esas dos cosas? Una de ellas es que hagamos lo que Dios desea, porque tenemos la voluntad de Dios allí. Y lo otro, ¿cuál es? Que no lo hagamos. Esas son las dos opciones que hay. Podemos tener la voluntad de Dios, pero hay dos opciones: hacerla o rechazarla. Eso es lo que podemos ver. Ahora, las decisiones son importantes en la vida. En todo momento estamos tomando decisiones, en todo momento. Pero hay dos decisiones que sobresalen y están por encima de todas las decisiones en esta vida. La primera de ellas es la condición de mi alma. ¿Cómo está mi alma? ¿Y en dónde pasará el resto de su eternidad? Esa es la primera decisión que sobresale sobre otras. La segunda es con quién me voy a casar. Dos decisiones más importantes en la vida. ¿Cómo está mi alma? ¿Hacia dónde se dirige? Y la segunda es con quién voy a pasar el resto de mi vida. Y este capítulo es una dirección para esto. Aquí vamos a entender. Así que los que están aquí solteros, levanten sus manos. Es para usted. Los que están casados y tienen hijos, levanten sus manos. También es para usted. Porque es por medio de este capítulo donde usted va a direccionar, va a dirigir. Y como lo hace aquí el autor de este libro, Moisés, por medio de esta narración que nos da, es instruirnos y dirigirnos por cómo descubrir y cómo ir en pos de la voluntad de Dios. Por eso no quiero pasar por alto algunos detalles, ¿sí?, que hay aquí. No quiero correr, son 67 versículos. Esta es la primera parte de 2 sermones que pienso dar, para que se extienda, pero queremos que quede esto grabado, porque vamos a encontrar allí detalles y aspectos muy importantes para cómo descubrir la voluntad de Dios. Son capítulos maravillosos los que hay en este libro, pero este es uno que también sobresale entre ellos, de Génesis. De estos 50 capítulos, este capítulo 24 también brilla por su contenido. Y no solamente esto, aquí vamos a encontrar 3 cosas, y quiero hacer como preámbulo. En este capítulo encontramos más revelación de Dios. Hemos recibido revelación de Dios a lo largo de Génesis. Aquí, su misericordia, su fidelidad, su amor, su poder, su soberanía. Pero además vemos en este capítulo y respalda y añade más en cuanto a la providencia de Dios. La providencia de Dios. ¿Y qué es esto de la providencia de Dios? Para que tal vez algunos no tienen este contexto, este término claro. ¿Qué es esto de la providencia de Dios? Es la intervención de Dios directamente o indirectamente sobre los asuntos en esta tierra, donde están incluidos ¿quiénes? Los humanos, nosotros. Y esto es lo que nos estará enseñando y respaldando la palabra de Dios en cuanto a la providencia de Dios. Es lo que veremos en este capítulo. No solamente esto, vemos cómo interviene Dios de esta manera, que a unos asuntos que Él desea que se lleven a cabo, Él coloca de Él allí para que se lleven a cabo.
para que sea su propósito a fin y a feliz término. En segundo lugar, ¿qué vemos aquí? ¿Cómo se evidencia el deseo de un hombre? ¿Cómo se evidencia el deseo de un hombre de fe, como lo es Abraham? Por encontrar la voluntad de Dios. Y Abraham era un hombre de fe. Pero aquí lo vemos aún entrado de años, como veremos en los versículos que nos está narrando. Y es un hombre que todavía desea estar en el centro de la voluntad de Dios, a pesar de que los años le han llegado, a pesar de que las canas le han salido, a pesar de que su cuerpo ha perdido su vigor, a pesar de que ha visto obras y milagros y maravillas de Dios hasta aquí. En este libro vemos a un hombre que desea ¿qué? Hacer la voluntad de Dios. Seguir creciendo en la voluntad de Dios. Y no solamente él, también la voluntad de Dios para su hijo. Para su hijo. Tercero, y esto lo dice un comentarista y quise traerlo. Elvis Carballosa, para los que han escuchado programas y están en el Instituto Bíblico de BBN, han oído y tienen clases de él. Luis Elvis Carballosa, este comentarista teólogo nacido en Cuba, dijo lo siguiente: es el paralelismo con la obra del Espíritu Santo en el tiempo presente. El siervo de Abraham, enviado a buscar una esposa para el hijo de la promesa Isaac, ilustra la obra del Espíritu Santo en la presente edad. Noten por qué. Porque el Espíritu también ha sido enviado por el Padre Celestial y el Hijo para obtener un pueblo para Dios de entre los gentiles. Una esposa para el Señor Jesucristo. Esos paralelismos, como se verán, son muy numerosos y obvios, y por lo tanto no pueden considerarse como casualidad ni como cosas secundarias. En otras palabras, el siervo es el Espíritu Santo, trayendo y añadiendo al cuerpo de la novia para presentársela ¿a quién? Al hijo, al novio, que en este texto, en este capítulo es Isaac. Ahora, Scofield en su Biblia de apuntes dice lo siguiente en cuanto a esto mismo. Y cuando decía paralelismo, quiero decir es parecido. Hay un paralelo exacto, ¿sí? Que no puede pasarse por alto. Ahora Scofield lo dice de esta manera en su Biblia de estudio: todo el capítulo está lleno de tipos. ¿Qué es un tipo? Algo que se menciona en el Antiguo Testamento y que se verá en el Nuevo Testamento, ¿sí? Y hay que tener cuidado con estos tipos. Deben cumplir una serie de puntos, de características. Miren lo que dice. Entonces, como primera medida, Abraham es tipo de cierto rey que hizo fiesta de bodas a su hijo. Y lo respalda en el Nuevo Testamento con Mateo 22, versículo 22, y con Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 6, versículo 44. Segundo, el siervo cuyo nombre no se menciona, vimos que no se mencionó el nombre, ¿no? Tipo del Espíritu Santo, quien no habla de sí mismo, sino que presenta las cosas del esposo para ganar a la novia. Eso lo veremos en versículos más adelante, aquí no los leí. ¿Cómo respalda Scofield esto? ¿Y cómo dice que es un tipo? Bien, basándose en lo que dice el Evangelio de Juan, capítulo 16, versículo 13 y 14. No los quise leer para no extenderme mucho allí. Tercero, el siervo, tipo del Espíritu Santo en su obra de enriquecer a la novia con los dones del novio. Y texto para esto está en Gálatas 5:22, el fruto del Espíritu. Y en la primera carta a los Corintios, capítulo 12, versículos 7 al 11, donde se habla allí de los dones. Ahora el cuarto, el siervo, tipo del Espíritu Santo que trae a la esposa al encuentro con el esposo. Eso lo vemos más adelante. Entonces el siervo sigue siendo un tipo de ¿quién? Del Espíritu Santo, llevando la novia al esposo. Hechos 13:4
16:6 y en Romanos 8:11 y Tesalonicenses capítulo 4 del 14 al 16. Ahora, como quinto punto, Rebeca, tipo de la iglesia. Rebeca aquí es un tipo de la iglesia. ¿Por qué? O sea que la Virgen ha sido llamada para ser desposada con Cristo. Génesis 24:1-6 lo vemos y lo respalda con el Nuevo Testamento para que el Nuevo Testamento sea un antitipo. Segunda a los Corintios capítulo 11 versículo 2 y Efesios 5:25-32. Sexto, Isaac, tipo de esposo, a quien no habiendo visto, la novia la ama a base del testimonio del siervo. Veremos cómo el siervo llega allí y le habla, ¿sí?, a la novia de él y a él de ella. Hermoso lo que hace aquí. Eso es lo que hace la palabra, lo rica que es. Ahora, séptimo y último, Isaac, tipo del esposo, quien sale a recibir a la esposa, que veremos más adelante en los versículos cuando el siervo llega con la novia. Esto lo vemos. ¿Dónde lo respaldan? Primera de Tesalonicenses, a los Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 14 al 16. Esto como preámbulo, y de esta manera no solo se ve una enternecedora historia de amor en este capítulo 24 y emocionante historia, sino que además en este capítulo hay una rica profundidad teológica. Aunque lo que hemos visto aquí es una historia, ¿no?, de amor, pero abarca más allá, tiene una delicia y riqueza teológica que ya la vemos y ya la observamos por qué. Ahora vamos a comenzar a caminar por estos versículos, vamos a caminar por ese texto y vamos a comenzar a extraer piedras preciosas que allí encontramos. Así que comenzaremos a observar en estos versículos principios importantes para encontrar la voluntad de Dios. ¿Quieren saberlos? Hoy vamos a ver 2 de los 7 que hay. 2 principios. Lo primero que vamos a encontrar como primer encabezado es el encargo de Abraham. ¿Y cuál es el encargo de Abraham? Dice entonces, era Abraham ya viejo. Aquí, concretamente, Abraham tenía 140 años. 140 años. ¿Por qué llevamos a esa cuenta? Su hijo tiene 40 años porque Abraham lo tuvo según Génesis capítulo 21. Génesis capítulo 21, versículo 5. Abraham tenía 100 años cuando nació Isaac. Así que la edad de Abraham aquí en esta frase, era Abraham ya viejo, eran 140 años. Y en el capítulo anterior, ¿qué ha pasado? Sara ha muerto. Y esto de seguro le movió a Abraham y lo llevó tal vez a recordar que también los días para él estaban próximos a acabar. Próximos a acabar. Sarai o Sara, ya con el nombre que Dios le da, ha muerto a los 127 años. Porque Sara tenía 90 cuando tiene a Isaac. Y a los 37 años que tiene Isaac, ha muerto Sara. Ahora Abraham dice, ya casi, también estoy por culminar aquí. 140 años. Él estaba siendo consciente que también estaba próximo a morir. Y no solamente esto, sino que está ya muerta su esposa, está él pronto a morir y su hijo está sin casarse. 40 añitos tiene el niño. Para los que en esta cultura le dicen niños a los de 40. Y el niño no se ha casado, el niño depende del hogar todavía. No, no es así. No sabemos cómo Isaac era en su casa, pero sí se nos dice que ya tenía 40 años y que hasta esta fecha Abraham está pensando en su hijo y su hijo está soltero. Su hijo está sin casarse.
ya avanzado de años. Y este término aquí ahora que nos dice, y bien avanzado de años, quiere decir que ya había algo que a su edad, a su cuerpo, ya le estaba afectando. Ya había algo en su cuerpo que le afectaba. Ya estaba entrado en años. Ya tal vez se le veía el cansancio al caminar. Ya tal vez el cuerpo le pesaba. Ya no era el mismo. ¿Sí? Está pronto. ¿Y qué pasa? También nos dice el versículo 1, y Jehová había bendecido a Abraham en todo. Y es algo aquí que vemos, es que Dios ha cumplido lo que le había prometido, que Dios lo iba a bendecir. Génesis capítulo 12, verso 2. Dice que lo va a bendecir. Y hasta aquí el texto nos dice que Jehová ha bendecido a Abraham en todo. Y veremos las riquezas mencionadas a él en el versículo 35. Camellos, ovejas, bueyes, una cantidad de cosas. Pero no solamente esto, también vemos que en esta parte, y Jehová había bendecido a Abraham en todo, y al ver la historia de Abraham uno diría, pero ¿sería todo bendecido en todo? Sí, hay riquezas, se mencionan en la escritura, se mencionan en capítulos anteriores como en el versículo 35, pero en todo, cuando Abraham se había equivocado, cuando Abraham había pecado, cuando Abraham había tomado decisiones que no eran las correctas, sí, aún en eso había sido bendecido. Y muchas veces nosotros oímos en este globo terráqueo, en este momento, por algunos movimientos que dicen predicar la verdad, que la vida y la bendición viene solamente cuando todo marcha bien. Pero ¿qué dice la palabra? Abraham había fracasado algunas veces. Y aún esas cosas que para nosotros parecen fracasos, y parecen cosas que nos hacen llorar, y parecen cosas que nos hacen sufrir, son bendición para el creyente, como lo fue para Abraham. Porque aún en medio de esas situaciones conocemos a Dios. Aún en medio de esas situaciones somos moldeados, somos llevados a madurar, somos llevados a crecer, somos llevados a depender de Dios. Por eso este pasaje lo puedo colocar al lado del Salmo 112 que estudiábamos el miércoles anteriores. Bienaventurado el hombre que teme a Jehová y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Bienes y riquezas hay en su casa. Abraham había sido ese hombre, quien había tenido la palabra de Dios y había caminado en pos de ella creyendo en él. Se había deleitado en sus mandamientos. ¿Fracasó? Sí, en algunas cosas fracasó. Pero era un hombre que se deleitaba ahí. ¿Y qué encontró como beneficio? Bienes y riquezas. Podemos verlo allí de esta manera. No solamente aquí nos deja esto, ha sido bendecido en todo, y cuando dice en todo, es en todo. Así que si usted hasta aquí está sentado junto conmigo en este lugar y ha pasado por momentos difíciles, tómelos como ¿qué? Bendición, porque aún algunos peores que ustedes hay en otro lugar y pasando peores cosas, y nosotros ahogándonos en un vaso de agua y haciéndonos las víctimas, cuando hay unos que sí verdaderamente son más víctimas. Nosotros estamos del lado de Dios. Si nos deleitamos en Él, seremos bendecidos por Él. Si le obedecemos a Él, seremos bendecidos por Él. Y eso nos dice, ahora el versículo 2, dice que, y dijo Abraham a un criado suyo. ¿Cuál era este criado? El más viejo de su casa, que era el que gobernaba en todo lo que tenía. Pon ahora tu mano debajo de mi muslo. No se dice el nombre del siervo. Algunos apuntan a que fue Eliezer, el damaseno, aquel que cuando Abraham partió de Ur de los Caldeos pasó por Damasco y tal vez de allí lo tomó para que fuese su siervo, Eliezer. Y este hombre Eliezer, miren las características que da, y es sorprendente. Y dijo Abraham a un criado suyo, el más viejo, por eso apuntamos y creo que era Eliezer, aunque no está el nombre de él allí. Y dice que era el que gobernaba en todo lo que tenía. Este siervo era un hombre de confianza, era un hombre fiel a su amo. ¿Y por qué lo llama Abraham? Porque la tarea que le va a encargar,
lo que le va a colocar sobre sus lomos, la tarea que le va a dar, se necesita responsabilidad y se necesita fidelidad, porque es a favor del alma de su hijo. Por eso llama a Eliezer. Por eso se describe como alguien que quería, como alguien que cuidaba y gobernaba las cosas las cosas de valor para Abraham. ¿El hijo es de valor para Abraham? Es de valor. Pone al más fiel, pone al indicado para esto. Sigue el texto allí. Gobernaba en todo lo que tenía y le dice: pon ahora tu mano debajo de mis muslos. Esta era una práctica para llevar y hacer promesas. Colocar la mano debajo de su muslo era colocarla cerca a los órganos de vida del hombre, donde se promueve la vida. Era colocarla cerca allí. Era, como le digo, una costumbre hebrea, una cultura oriental, donde era tradición de esa manera comprometer la palabra y decir: cumplo, voy a hacerlo. Colocando su mano sobre ¿qué? Al costado, debajo de su muslo, cerca al prepucio del hombre. Esto es lo que significa. No se dice mucho de esto más en el resto de la escritura. Solamente lo volvemos a ver mencionado en Génesis 47, versículo 29, cuando lo hace Jacob con su hijo José. Ya ha entrado en años Jacob. Vuelve y vemos eso. No se vuelve a decir más de esta práctica. ¿Sí? Pero es esto lo que quiere decir. ¿Por qué? Porque vuelve y se repite más adelante. Para aclarar esto: pon ahora tu mano debajo de mi muslo. Nosotros ahora, ¿qué hacemos para cumplir una promesa? Vamos a un notario, levantamos la mano, y si en nosotros hay el sí, es válido. Hay unos que la levantan y no cumplen, pero vamos a un notario y firmamos. Nos estrechamos las manos como señal de que lo haré. El negocio se ha cerrado y se cumple. En este tiempo era una costumbre llevarlo de esta manera. Ahora, lo segundo que vamos a ver aquí es la fidelidad de Abraham. Versículo 3. Y te juramentaré por Jehová, Dios de los cielos. ¿Quién está hablando aquí? Abraham. Y Dios de la tierra, que no tomarás para mi hijo mujer de las hijas de los cananeos. ¿Sí? Le está diciendo: entre los cuales yo habito. Abraham sabía qué era y cuál era lo importante aquí: tener una mujer de integridad a su lado. Abraham sabía que era casarse con la mujer indicada. ¿Por qué? Porque Abraham estuvo casado con Sara hasta que la muerte lo separó. Sara fue fiel a Abraham hasta que la muerte lo separó. Y eso es lo que encontramos aquí. Así que para Abraham es importante lo que está pasando. Y él sabe cuán importante es tener al lado una mujer piadosa, porque hay una promesa sobre los lomos de Abraham. Y Abraham quiere que esa promesa no se distorsione. Abraham quiere seguir protegiendo esa promesa. Que su hijo se casara con una mujer que tuviera la misma piedad que su esposa. No que fuera igual, porque es difícil. No vamos a encontrar una esposa igual a mamá. Así que los que están solteros y la están buscando, no va a ser igual. Pero sí que practicara la misma piedad y buscaran lo mismo que había visto en Sara. Eso es lo que quiere encontrar Abraham para su hijo. Abraham quería para su hijo una esposa piadosa que mirara hacia la misma dirección de Abraham, que mirara hacia la misma dirección de Isaac, como Sara miró en la misma dirección de Abraham. Eso es lo que está buscando Abraham para su hijo. Eso nos lo dice este versículo. Mujeres bellas, ¿ustedes creen que habían en Canaán? Claro que sí. Yo me imagino mujeres muy bellas allá. ¿Sí? Pero no estaban ni eran lo espiritualmente correctas ni adecuadas para su hijo allí. Es lo que podemos ver. Y de seguro, ¿quién no quería de estas mujeres casarse con Isaac, siendo su padre tan adinerado? Debió haber tenido pretendientes. ¿Sí? Ahora noten lo que dice la palabra por medio de Pablo en segunda carta a los Corintios capítulo 2 versículo 14. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos,
Porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? Amós 3:3, profeta Amós, ¿andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo? ¿Qué nos está diciendo este pasaje? Que es importante con quién andamos, con quién nos unimos. ¿Sí? Abraham conoce esto, y esto es por la razón relevante para él, importante para encontrar novia a su hijo. Alguien dijo, hay algo peor que estar soltero sobre la faz de la tierra. Hay algo peor que estar soltero. ¿Saben qué es? Estar casado en yugo desigual. ¿Cómo va a ser eso? ¿Sí? Va a ser un dolor. Van a tener que enfrentar más problemas aquellas personas que se casan en yugo desigual, porque no están mirando hacia dónde, hacia la misma dirección. Así que el que está soltero es mejor que se quede soltero si se va a casar en yugo desigual. No lo haga. La palabra lo advierte varias veces. Varias veces. Por más atractivo que sea, por más hermosa que sea ella, cuídense de no caer en yugo desigual. Porque para nadie es un secreto de que eso es cuestión y raíz de problemas. Siempre. Uno mirando hacia Dios y el otro mirando hacia Satanás. Porque hay dos paternidades, hay dos extremos. ¿El diablo o quién? O Satanás. Ya hablaremos de esto. Está el Dios, perdón, y Satanás. Bien, bien. Sí, el calor está aquí ya afectándome. Pero vemos esto, ¿no? Entonces esto es lo que tiene en mente y lo que debemos tener nosotros en mente. Consejos, principios para tomar decisiones guiados por la voluntad y yendo y mirando hacia la voluntad de Dios. Abraham no quería que una mujer, su nuera, saliera de esta nación de Canaán. Eso no era lo que él buscaba. Aunque él mantenía buena relación con ellos. Vemos en versículos anteriores, capítulos anteriores, que él seguramente aportaba en algo y debía hacer algo como ciudadano allí de este lugar, a la ciudadanía, a la sociedad. Pero él no quiere que su familia, su parentela se mezcle con la que no es de Dios. Porque en Canaán hay paganos. En Canaán no hay temor a Dios. En Canaán no está Dios presente. Y Abraham está pensando en eso. Y esto nos trae nuestra primera aplicación. ¿Se preocupa usted por con quién se va a casar su hija o su hijo? ¿Ha pensado usted en eso? Si lo ha pensado, es porque le interesa. Y si le interesa es porque está buscando los medios para hacer que él o ella se case con la persona indicada. Hemos pensado en eso, muchos piensan en eso. Y muchos deciden que se casen con tal de que se vaya de casa. Sí, suena chistoso, pero lo he oído. Que se case, pero que tenga dinero y no sufra. No importa si es creyente, por el camino lo volverá creyente. O la volverá creyente. Pero es la más hermosa que ha conseguido, mijo, pues que se case con ella. No. La belleza también se acaba. ¿Se preocupa entonces usted por sus hijos? Es la preocupación de Abraham aquí. Ahora, o por el estatus social también, ¿no? Versículo 4. Sino que irás a mi tierra y a mi parentela y tomarás mujer para mi hijo Isaac. ¿Qué está pensando Abraham? Abraham desea una buena mujer para su hijo. Abraham desea que Isaac se case con una mujer piadosa. ¿Y hacia dónde está apuntando Abraham? Abraham sabe que en Canaán no está. ¿Por qué? Porque la simiente es de Abraham. Y Abraham sabe y quiere cuidar esa promesa. Y sabe de dónde salió él. ¿De dónde salió él? De Ur de los Caldeos. Y capítulo anterior, 22, hemos visto que al finalizar se nombra a Rebeca. ¿Por qué se nombra a Rebeca? ¿Por qué se nombra que sale del linaje de la familia de Abraham? Porque es importante ella. Y Abraham
No sabe si es ella, pero lo que sí sabe es que de allá, de ese lugar, es donde está la novia para su hijo. Y cuando hablamos de novia es antes de un matrimonio. No nosotros promovemos noviazgo si no es para un matrimonio. Eso enseña la Biblia. Eso enseña la Biblia. Ahora, ¿qué pasa aquí? Abraham desea que su esposa, la esposa de su hijo, sea piadosa, y esto le costará a Abraham. ¿Qué le iba a costar a Abraham? Enviar a su siervo hasta de donde él viene, Ur de los Caldeos. Noten el versículo 5. Y bueno, aquí vemos en el versículo 4, sino que irás a mi tierra y mi parentela y tomarás mujer para mi hijo. Esto le costaría que el siervo fuera hasta allí. No sé si ya está la imagen. Recordemos la caminata o el recorrido de Abraham. Abraham está en Ur de los Caldeos, a este lado, ya está allí. Ur de los Caldeos comienza a ascender por el lado del río Tigres y del río Éufrates, que no les faltase el agua. Llega a Harán y de Harán baja a donde está. Y ese trayecto tiene que hacerlo ahora ¿quién? El siervo. Más hablaremos de esto allí. Eso le costará a Abraham. Pero Abraham quiere que su hijo se case bien. Y la pregunta para nosotros, la aplicación para nosotros aquí es: ¿qué estamos dispuestos a hacer por nuestros hijos para que se casen con la persona indicada? No es solamente encomendarles la tarea, no se casen yugo desigual. No, aquí vemos a un padre comprometido en la labor y que está haciendo algo para que sea un buen término. Y aquí vemos entonces qué estamos haciendo nosotros, qué estamos sembrando en ellos, qué les estamos enseñando cuando nos reunimos alrededor de la mesa, cuando nos sentamos en la sala, cuando hablamos con ellos en el carro, camino a casa, camino al trabajo, camino a la universidad. ¿Qué les estamos inculcando para que ellos se casen con la persona indicada? Versículo 5. El criado le respondió: quizá la mujer no quería venir en pos de mí a esta tierra. ¿Volveré pues tu hijo a la tierra donde saliste? Aquí viene una propuesta del siervo. ¿Y qué si fracaso? ¿Qué si esta mujer no quiere venir hasta aquí? Pues 800 kilómetros casi de distancia. ¿Qué tal que ella diga: no, eso es muy lejos, no voy con él? La propuesta de él, ¿cuál es? Pues me llevo a Isaac para allá. Pero noten lo que dice su padre. Versículo, esa es la opción. Versículo 6. Abraham le dijo: guárdate que no vuelvas a mi hijo allá. ¿Qué le está diciendo Abraham a su siervo? Tenga cuidado, ni se le ocurra llevarlo allá. ¿Por qué? Porque Dios no le ha dicho a Abraham que lleve a su hijo allá. Porque Dios no le ha dado dirección a Abraham de que lleve a su hijo a Ur de los Caldeos, que vuelva allá. Porque la promesa que Dios le da estaba fuera ¿de dónde? De Ur. Por eso le dice. Esto es fascinante, ¿no? Quisiera leer los 67, pero no. Pero es emocionante cómo Abraham está a la expectativa de la voluntad de Dios. Él dice: no me lo lleves allá porque allá no es. Yo estoy aquí y Dios no me ha dicho muévase o devuelva hacia Ur. Cuídate de llevar a mi hijo allá. ¿Por qué? Otra razón. Es posible que Ur hubiera sido un lugar de seducción para Isaac. Y Isaac se hubiera enlazado con su corazón a esa región. Y hubiera, ¿qué? Pecado y se hubiera desviado de la voluntad de Dios. Y esto trae aplicación a nosotros. ¿Cuida usted y protege a sus hijos de volver al mundo? ¿Cuida usted y protege a sus hijos de que anden con novia, de novia en novia, de novio en novio? ¿Cuida usted a sus hijos de que ellos estén en el lugar donde Dios quiere que estén? Unos dicen: yo me voy de aquí por esta y estas razones, pero nunca dicen ni están seguros si Dios los llamó a eso, a moverse. Soluciones, por esto y por tal cosa. No podemos seguir viviendo aquí por esto y por tal otro. Pero es la voluntad de Dios. Si aún hay que sacrificar estar lejos para que mi hijo no se pierda, lo haré.
Algunos los han acercado más a la universidad. Y lastimosamente es una realidad, no estoy mintiendo, ustedes son testigos, alrededor de las universidades que hay perdición. Y muchos han quedado allá en las drogas y hoy están vagando en la calle con un costal al hombro por querer facilitar las cosas. Que nuestro mover sea cuando Dios diga, aunque esto para algunos parezca un chiste, pero es almas de lo que nos está hablando acá. Y son nosotros como padres responsables también de que nuestros hijos tomen las decisiones correctas. Noten a Abraham con un hijo de 40 años. ¿Y qué le está diciendo al siervo? No me lo lleve para allá. ¿Por qué no nosotros con un hijo de 18 o 15 años cuando aún su carácter no está formado? Cuando aún no sabe decir no a las cosas que el mundo le ofrece. ¿No es de nosotros tenerlos ahí? ¿No es de nosotros aferrarlos y velar por ellos? Seguimos, versículo 7. Jehová, Dios de los cielos, que me tomó de la casa de mi padre y de la tierra de mi parentela, y me habló y me juró diciendo: a tu descendencia daré esta tierra, él enviará su ángel delante de ti, y tú traerás de ella mujer para mi hijo. ¡Wow! Esto es hermoso, ¿no? Abraham, el hombre de fe, el que sabe que hubo momentos de intervención divina, sabe y tiene fe que Dios le va a dar la mujer al siervo allí para traerle a su esposa, a su hijo. Esto es hermoso. Un hombre de fe sabe y está seguro de que él envía a su siervo. El siervo le dice: ¿y qué pasa si fracaso? No, usted tranquilo que Dios enviará su ángel. Y Abraham había tenido experiencia con ángeles, experiencias reales, no las de ahora que son raras, verdaderas, donde el mismo Señor le hablaba, Cristo preencarnado antes. Y entonces se está viendo esto, vemos la fe de Abraham. Así que cuando yo busco la voluntad de Dios, primero debo ser fiel a esto. Debo buscarla, debo anhelarla. Y aquí vemos a un hombre de fe, creyendo en Dios. Por más que se demore, llegará. Nunca tomemos decisiones a la ligera, porque será un dolor de cabeza. Será un dolor de cabeza. Testimonios he oído. Uno en particular, una joven preparándose para misionera. Yendo, preparándose en campamentos, viajando con ese propósito. De repente ve a un chico, se deja ilusionar por él, le habla, la enamora, ellos se casan y ese ministerio se ahogó. La sacó de su iglesia, no volvió. Hoy separados. ¿Por qué? El afán y la ansiedad. Y es mejor entonces, si no estoy seguro, seguir siendo un soltero, una soltera, y no ir en contra de la voluntad de Dios. Sigamos, versículo 8. Y si la mujer no quisiera venir en pos de ti, serás libre de este mi juramento, solamente que no vuelvas allá a mi hijo. Ahora Abraham le dice a su siervo: si ella no quiere venir, tú has quedado libre de lo que me prometiste. Tú hiciste tu labor y cumpliste, pero no se dio. No se dio. Si fuese así, tú eres libre, porque antes juramentar tenía peso. Ahora muchos juran y prometen, pero no cumplen. Ahora, versículo 9. Entonces el criado puso su mano bajo el muslo de Abraham su señor y le juró sobre este negocio. Abraham le ha dicho lo que quiere, su propuesta, lo que quiere, lo que desea. Y este hombre, el siervo, ¿qué dice? Acepto, y coloca allí su mano en señal de promesa. Y aquí vemos algo, la diligencia del criado, y diligencia que debemos tener nosotros para buscar la voluntad de Dios. Diligencia. No espere cumplir la voluntad de Dios si usted es un perezoso espiritual. No espere encontrar la bendición de Dios, la voluntad de Dios, si le cuesta aferrarse a la Biblia, porque es allí donde está.
No espere encontrar la voluntad de Dios para un trabajo, para lo que sea, si usted le cuesta entrar en comunión e intimidad con Dios. Que eso es lo que el hombre y el mundo actual desea, las cosas así. Ore por mí, hermano. Vengo a la iglesia y ya, que se haga la voluntad de Dios, que si ese trabajo es para mí, que sea la voluntad. No. El diablo también puede abrir puertas. El diablo también hace milagros. Y miren, la diligencia del siervo. Y voy terminando. Entonces el criado puso su mano, y el versículo 10, y el criado tomó 10 camellos, los 10 camellos de los camellos de su señor. ¿Qué quiere decir esto? Tomó en este tiempo decir 10 limusinas. Porque eso eran los camellos en ese momento. Aquí no vemos al siervo como salió Agar y como salió Ismael. ¿Cómo salió Agar Ismael? Sin nada, con un costal lleno de pan, una bolsa llena de agua y con pan. Eso fue lo que lo acompañó en el desierto cuando lo despidió Abraham. Aquí vemos al siervo de Abraham saliendo con 10 camellos, 10 limusinas. Hagan de cuenta, 10 limusinas ahora, o 10 Toyotas de esas bien feitas. Eso es lo que está saliendo. Ahora, y se fue. Y noten esto, y se fue. Dígame si no hay diligencia en este siervo. Este hombre es un ejemplo de lo que diría más adelante el Nuevo Testamento en cuanto a que nosotros debemos servir no como al ojo para que nos vea, sino hacer las cosas como para que Dios nos vea. Eso nos dice un libro que nos prestaron de los pecados respetables, de cómo debemos hacer las cosas para Dios. Si manejamos un auto, ¿para quién debe ser? Para Dios. Si trabajamos, ¿para quién debemos trabajar? Para Dios. Si tomamos una escoba, si hacemos cualquier cosa, debe ser ¿para quién? Para Dios. Y eso cambiará nuestra forma de trabajar, nuestra forma de estudiar, nuestra forma de conducirnos en este mundo. Siempre con la mente pensando de que no es para el hombre, ¿es para quién? Para Dios. Y aquí vemos a este siervo dándonos un ejemplo de diligencia. Él no se pone a decir, uy, no, cuente con otro. No, yo lo haré. Y comienza, y toma 10 camellos, y luego dice, y se fue. Ya saben la ruta, ¿no? Ya se fue el mapa. La ruta que debía tomar. Y luego dice, y se fue tomando toda clase de regalos escogidos. ¿Qué hace este hombre? Empieza a tomar regalos de su amo. Regalos. ¿Para qué? Para llevar ¿a quién? A esta mujer. Y puesto en camino, miren lo que hace. Llegó a Mesopotamia es al lado de allá arriba, a la ciudad de Nacor. Es ahí donde llega. ¿Dónde está quién? Rebeca. Y la historia continúa. Pero aquí quedamos. Es triste, pero el tiempo, ya algunos están que se van a celebrar. Entonces, ¿qué vemos aquí? 2 principios. Primero de ellos, debemos tener fe. Debemos ser fieles a Dios si queremos ver la voluntad de Dios. ¿Quieren ustedes ver la voluntad de Dios en sus vidas? ¿Quieren ustedes saber qué hacer mañana? Sean fieles a Dios, primero. Y segundo, sean diligentes. Si quieren en sus vidas ver la voluntad de Dios y estar en el centro de la voluntad de Dios, debe haber diligencia. Si Dios me dice, hazlo, lo hago. ¿Por qué darle largas a algo que Dios te ha dicho? Pero somos así. Tenemos que llorar, tenemos que rasgarnos la piel, nuestra alma, para obedecer. ¿A cuánto les hemos predicado? ¿Y a cuánto les hemos dicho, vengan a Cristo antes de que ustedes sufran más? ¿Y cuántos llegan? Antes. La mayoría llega cuando están sufriendo, sus hogares hechos pedazos, sin empleo, económicamente en bancarrota. ¿No es así? ¿Por qué no hacerlo cuando tenemos la palabra al frente? Ahora, esta bendición de tener la voluntad de Dios solamente es posible para algunos. Y aquí son las malas noticias. Solamente es para algunos, para aquellos que creen en lo que el Señor Jesucristo hizo en la cruz del Calvario.
Así que si tú estás viviendo en esta vida y quieres que tu vida sea placentera, llena de riquezas, sin dolores, sin tristezas, y estás sin Cristo, estás en el lugar equivocado. Si quieres tener un hogar que honre a Dios y no tienes a Cristo, estás en el lugar equivocado. Esas son las malas noticias. Vas rumbo al infierno. Pero si estás en Cristo, estás con el brazo extendido del Creador diciéndote: yo estoy dispuesto a guiarte por el resto de tu vida hasta el fin de tus días. Abraham está siendo guiado, aún con 140 años, a 2 capítulos aquí de morir. ¿En dónde quieres estar? ¿Quieres aferrarte a esa mano? Cree en Jesucristo. ¿Quieres despreciar? ¿Quieres tener por poco el conocimiento, el consejo de Dios que sobrepasa todo entendimiento como su paz? Esa decisión es solo tuya. Oremos. Padre, en esta mañana te queremos dar gracias por tu palabra. No podemos dejar de sorprendernos al caminar por tu palabra. Cada versículo, cada palabra es un tesoro invaluable para nosotros, Dios. Pero más invaluable es el amor y la misericordia que has tenido para con nosotros, Dios. Al siendo viles pecadores, rechazándote con nuestras vidas, que nos permitas acercarnos a ti y nos permitas aún tener la esperanza de ser guiados por ti. Ayúdanos, bendito Señor, a tener siempre en nosotros fidelidad hacia ti. Ayúdanos, bendito Señor, siempre a ser diligentes, de manera que todo cuanto tú demandes de nosotros, lo hagamos. De esta manera, tú nos encaminarás en tu voluntad, porque la voluntad de Dios va añadida con la obediencia. Sin obediencia, lejos estaremos de tu voluntad. Tú conoces los corazones que hay aquí en esta mañana. Déjame tomar un tiempo, Señor, para que tú ministres a nuestros corazones. Tu palabra lo ha hecho. Pero ahora rogamos que tú, bendito Señor, seas hablando a aquellos que hoy están con tristezas en sus corazones. Que esta palabra sea de aliento y de esperanza para ellos. También por aquellos que tienen hogares con dificultad, en aquellos jóvenes, hombres, mujeres, solteros, solteras, cuyo pensamiento de con quién van a pasar el resto de sus vidas hoy les apremia. Ruego para que tu paz, ruego para que tu voluntad, bendito Señor, y tu consuelo esté con ellos, para que los guíes y les ayudes a ser sabios a la hora de tomar la decisión de con quién se van a casar. Que restaures hogares donde la palabra divorcio ha estado. Que restaures hogares, bendito Señor, donde hay pleitos, donde hay infidelidad, donde hay maltrato físico. Tú los conoces. De nada me sirve que yo lo sepa, Señor, porque tú eres quien puedes desarmar corazones, no yo. Obra en ellos, Padre, te lo pedimos, no porque te ordenemos, sino porque esperamos en tu misericordia y favor para con nosotros, porque tu voluntad es agradable y es perfecta, Señor. Gracias te damos por este tiempo, Dios, por tu palabra y por el amor con que nos has acercado a ti, Señor. En el nombre de tu amado Jesucristo, amén.